Bueno, continuando con el desarrollo de los temas del método de refracción sísmica, tenemos los diferentes componentes de un equipo de registro de refracción, ¿sí? Otro de los sistemas importantes es el sistema de amortiguamiento, ¿sí? Que lo vemos acá para que veamos qué es lo que hacen. Suprimen los movimientos oscilantes, debido a que cuando se produce un movimiento sísmico generalmente tiende a vibrar bastante, digamos, todo el equipo y en forma brusca, ¿sí? Lo que queremos hacer nosotros es que no sea tan brusco y que se desplace en forma más lenta y que se detenga una vez que se ha hecho el registro, ¿sí? O sea, suprime los movimientos oscilantes del instrumento. Hay distintos tipos de amortiguamiento. Hay algunos, el más antiguo, amortiguan por arrastre viscoso. Ahí les muestro cómo sería, por ejemplo, acá tengo el geófono, ¿cierto? Que mandó la señal al amplificador que tiene los filtros y generalmente se registra sobre un tambor que gira, ¿sí? El sismograma, pero se le suelda normalmente alguna especie de hierro o algo para que en una caja con aceite, digamos, le permita que no se mueva bruscamente, sino que debido al aceite que se opone al movimiento, lo hace moverse más lentamente, ¿sí? Es el sistema tradicional que se llama por arrastre viscoso para amortiguar y no sea tan brusco el movimiento. También otro puede ser introducir, digamos, resistencias o aplicarle una corriente en sentido contrario, una corriente parásita, para que no disminuya la intensidad y no sea tan fuerte. Es decir, que los otros sistemas, digamos, se usa por corrientes parásitas, resistencia, y eso tiene la ventaja de que se lo puede modular, se hace una selección de la frecuencia de amortiguamiento y se usa la frecuencia más adecuada para que caiga dentro de la escala donde nosotros estamos midiendo, ¿sí? Bueno, los otros componentes serían los amplificadores, que ya sabemos que la idea es que la señal sea más alta que se pueda ser registrada, y poseen sistemas de regulación de frecuencia, tienen filtros de entrada y salida para detectar, para eliminar, digamos, todas las frecuencias no deseables. Se eliminan las frecuencias muy altas y muy bajas, ¿sí? Las de término medio, y tienen control automático del volumen, eso en cuanto a amplificadores, ¿sí? Y los sistemas de registro ya vimos que los más comunes son los elementos oscilográficos, o sea, el galvanómetro con una pluma que hace oscilar en un tambor, y también tenemos las llamadas líneas de cronometraje. Líneas de cronometraje serían algo así como que si este es digamos, el sismograma, ¿sí? Cada una determinada, digamos, unidad de tiempo, que puede ser, por ejemplo, en una décima de segundo, ¿sí? O cada medio segundo, ¿sí? Van trazando líneas verticales, se llaman líneas de cronometraje. Por ejemplo, puede ser 0,5 segundos, 1 segundo, 1,5, 2, etc. Y eso me permite ir registrando los tiempos, digamos, de acuerdo al tiempo, cómo va variando la onda, ¿sí? La línea de cronometraje. Y después tenemos los equipos de registro magnético, que las señales se captan en cinta magnética, así como si fuera un cassette, que se va almacenando digamos, las señales, y tiene la ventaja o la virtud de que se puede modular en frecuencia o en amplitud, y se puede seleccionar la de mejor transmisión de la onda sísmica, ¿sí? Bueno, eso sería en cuanto al equipo. Lo que faltaría ahora es desarrollar la parte teórica de lo que se llama, digamos, las bromocronas de refracción, que normalmente las velocidades de las ondas sísmicas, ¿sí? Porque nosotros registramos tiempo, pero para calcular las velocidades, ¿sí? Se usan justamente las gráficas, ¿sí? Del tiempo en función de la distancia a la que están colocados los geófonos, y son llamadas las bromocronas de refracción, ¿sí? ¿En qué consiste? Primero vamos a hacer un análisis de cómo se manifiestan las ondas al producirse el tren de onda sísmica. Acá en el punto S, por ejemplo, se ha generado un tren de onda sísmica, supongamos que sea por explosión. Estas que están en azul son trenes de onda sísmica que son esféricos, ¿sí? Se van transmitiendo hasta que llegan a la interfase. Acá hay dos medios, un medio superior y un medio. El medio superior tiene una velocidad V0 y un medio inferior una velocidad V1, ¿sí? Diferentes densidades, obviamente. Al tocar las ondas esféricas, la interfase, superficie de separación, se refractan, ¿sí? Y cambian el radio. No tan solo cambian el radio de frente, sino también, digamos, lo que sería el radio
el rayo, la perpendicular al frente. Por ejemplo, en este frente, digamos que es esférico, la tangente en un punto es este, y la perpendicular a esa tangente es el rayo, ¿sí? Como que vimos en óptica, ¿sí? Cuando incide un rayo, ¿cierto?, sobre un punto, formando un ángulo con la normal, ¿sí? El ángulo o ángulo de incidencia, al pasar al otro medio se refracta, es decir, se desvía. Generalmente se pasa a un medio, digamos, de mayor densidad, se desvía alejándose de la normal. Con ese mismo principio, acá lo que son visibles son frentes de onda, llega un momento en que va cambiando el ángulo hasta que sale rasante a la superficie. En ese momento se dice que el ángulo es el ángulo crítico. O sea, llámase ángulo crítico al ángulo de incidencia para el cual el rayo refractado sale rasante a la superficie. Y por supuesto los frentes de onda, al ser perpendiculares, digamos, salen perpendiculares a la superficie. Acá hemos supuesto que incidió, digamos, el rayo incidente, ¿sí? Formando con la normal el ángulo crítico, y salió el rayo refractado rasante a la superficie. Al salir rasante, los frentes de onda son perpendiculares, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que estos frentes de ondas, al moverse una misma onda en dos medios de diferente densidad, en el medio superior es menos denso, en el medio inferior más denso. Entonces tiene mayor velocidad. Al tener mayor velocidad abajo y arriba menos, produce una perturbación, ¿sí? Por el principio de Huygens, que al transmitirse, digamos, recibiendo una perturbación, cada punto alcanzado por el frente de onda se perturba y se comporta como un nuevo generador de frentes de onda. O sea que a partir de que se va desplazando el rayo por la interfase, cada punto alcanzado por el rayo es una nueva fuente de generación de onda y empieza a propagar ondas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Acá hemos supuesto que esto que está en azul acá arriba, digamos, son los frentes de onda que se van propagando hacia la superficie, y estos otros que tienen otro radio, otra curvatura, se van propagando hacia abajo. ¿Qué pasa? Si tomamos un punto B cualquiera, digamos, que sobre la interfase, ¿sí? Si tenemos en un cierto instante de tiempo t, ¿sí?, el frente de onda de abajo, al tener mayor velocidad, va a tener un arco más grande, o sea, desde B a C, digamos, sería el frente de onda en un cierto tiempo que se propaga en la parte de abajo. En la parte de arriba, en el mismo tiempo, va a tener el frente de onda que tenga un menor recorrido, un menor radio, que es E. Fíjense que de B a E es menor que B a C. ¿Y por qué de B a E es menor? Porque la velocidad de la onda sísmica en el medio superior es inferior a la del medio de abajo. Entonces, el punto E llegó, digamos, en el medio superior y el punto C llegó en el medio inferior. Si los uno mediante una línea me da el frente de onda resultante de la superposición de las dos ondas, ¿sí? Entonces, ese frente de onda, digamos, que este negro va a formar con la superficie el ángulo crítico, con la interfase. ¿Por qué el ángulo crítico? Porque fíjense que es el mismo que forma digamos, la normal con el rayo que sale, que se propaga hacia afuera. ¿Por qué? Porque la interfase, que esta línea es perpendicular a la línea vertical, a la normal, y el rayo, que es el rojo, es perpendicular al frente de onda negro. Por lo tanto, este ángulo, que es el ángulo crítico, por respetar la ley de Snell, tiene que ser el mismo el ángulo de incidencia que el ángulo de refracción. Entonces, este ángulo, al ser el ángulo crítico, ¿cierto?, podemos plantear ahí, el mismo triangulito este está repetido acá. B sería esto, la perpendicular, que es el frente de onda, y C. Ahí podemos plantear, por ejemplo, el seno del ángulo crítico. El seno del ángulo crítico va a ser igual. Acá tenemos que el ángulo recto está acá, ¿sí? Frente al ángulo crítico es BE, o sea que el cateto opuesto, B sobre el cateto, sobre la hipotenusa, que es más largo, que es BC, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero los dos se recorrieron al mismo tiempo. BE va a ir a la velocidad B0, ¿sí?, porque está en el medio superior, o sea que va a ser B0 por T. En cambio BC va a ir a la velocidad B1 porque se apoya en el medio de abajo, o sea que va a ser B1 por T. En ese caso podemos simplificar los T y me queda que el seno del ángulo crítico es igual a B0 sobre B1. De tal manera que yo, conociendo B0 y B1, podría determinar fácilmente el ángulo. Esta relación es fundamental porque después nos sirve, ¿cierto?, para interpretar lo que se llama la bromocroma. Bien,
¿Qué hacen las normocronas? Las normocronas me permiten, en base al ángulo de las gráficas, calcular los valores de B0 y B1, ¿sí? Vamos a plantearle y deducir la ecuación para, teniendo la gráfica, cómo, digamos, calcular la profundidad Z y los valores de las velocidades, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos nosotros acá es hacer un gráfico, ¿sí? En donde acá tenemos el punto A, se genera la explosión, incide con el ángulo crítico en B, si se transporta hasta C y sale con el mismo ángulo hacia D. La distancia recorrida es X, ¿sí? Si nosotros graficamos eso en base a los tiempos de llegada de los geófonos, acá marcamos los tiempos de llegada y las posiciones a, donde a tantos metros de la fuente, para cada posición va a haber un tiempo de llegada y nos da esta gráfica llamada dromocrona de refracción, que tiene un segmento rojo y otro azul, es decir, es una recta quebrada en dos segmentos, uno tiene una cierta pendiente y el otro diferente. Como el primero se refiere a cuando la onda viaja por el medio superior, la pendiente es 1 sobre B0. ¿Por qué? Porque las velocidades son distancias sobre tiempo. Si yo invierto eso, va a ser, digamos, si paso acá, divido 1 sobre T sobre X, T sobre X me va a dar, digamos, ¿cómo se llama? El gráfico que está acá. Por lo tanto, si paso T sobre X para acá, va a ser igual a 1 sobre B. Es decir que, si el gráfico hubiera sido distancia-tiempo, me daría velocidad de la pendiente. Pero al ser al revés, tiempo-espacio, me da el recíproco, o de la pendiente de la recta, me da el recíproco de la velocidad, o invertido. Esto me da 1 sobre B0 del primer medio, y esto me da 1 sobre 1. Es decir, que conociendo los ángulos, yo puedo determinar los valores de B0 y B1. También se grafica, digamos, los tiempos de llegada de la onda reflejada, ¿sí? Pero no es un comportamiento lineal como lo tiene digamos, lo que sería la refracción. Las ondas de refracción siguen un comportamiento lineal, si bien en una cierta parte es un segmento y en otra es distinto, pero en el caso de la refracción los tiempos no siguen una línea recta, sino una línea curva llamada hipérbola de reflexión, ¿sí? Entonces, ahí que es importante determinar cuáles son los puntos críticos, digamos. Un punto crítico es cuando el rayo pega en la interfase, el primer rayo que sale, es decir, cuando no ha recorrido casi nada, o sea, la distancia BC es 0, ese se considera como la primera onda refractada, ¿sí? A pesar de que no ha recorrido nada. Y si uno lo proyecta hacia arriba, ¿sí? Va a coincidir con el punto de tangente de la segunda dromocrona, si la programamos, el segundo medio de azul, la programamos, se hace tangente al hipérbola de reflexión, digamos que eso corresponde al punto de tangencia, por eso se le llama abscisa del punto de tangencia, entre la dromocrona de reflexión, la segunda, y el hipérbola de reflexión. Y este otro punto importante, a medida que la onda se propaga por superficie, digamos, hay otra que va para abajo. Si uno, por ejemplo, toma esta distancia, la que corre por superficie va a llegar primero. ¿Por qué? Porque recorre menos distancia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que a medida que va recorriendo mayor tramo en la interfase, al tener mayor velocidad del segundo medio, va acortando los tiempos. Así que va a llegar un momento en que la onda refractada que ha viajado por la interfase y volvió, a pesar de que recorrió un camino más largo, llega al mismo tiempo que la onda directa. Eso se llama distancia crítica. Repito el concepto, la distancia crítica es aquella distancia para la cual la onda directa, que es la que se propaga por superficie acá, llega al mismo tiempo que la onda refractada, ¿sí? Y es importante porque a partir de ahí en adelante hay que colocar los geófonos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir los tiempos de llegada de las ondas refractadas y no de las ondas directas. Se llama X sub C distancia crítica y se corresponde con el punto de quiebre de la dromocrona, es decir, cuando cambia la pendiente de la recta, ¿sí? Bien, nuestra intención es encontrar una fórmula que nos permita calcular, digamos, la profundidad Z, ¿sí? En base a las velocidades, etc., ¿sí? Entonces, acá tenemos la profundidad Z, es el espesor de la primera capa, ¿sí? Tenemos el ángulo crítico acá y por alterno e interno el mismo que este, ¿sí? Bien, vamos a digamos, expresar dos tiempos. Por ejemplo, el tiempo de llegada de la onda directa, ¿sí? Y el tiempo de llegada de la onda refractada.
directa. ¿Sí? El tiempo de llegada de la onda directa, ¿cómo lo calcularía yo? Va directamente de A a D recorriendo la distancia X. Es decir, que X va a ser igual a la velocidad V0 del medio superior, dijimos que acá arriba una velocidad V0, acá una velocidad V1, la velocidad V0 por un tiempo T0, ¿sí? Entonces yo puedo decir que paso V0 dividiendo, implica que X sobre V0 es igual a T0, ¿sí? O sea que el tiempo de llegada de la onda directa es X sobre V0, ¿sí? Y si vemos ahí, tenemos que las distancias sobre las velocidades me dan los tiempos, ¿sí? En el caso del tiempo de llegada de la onda refractada es más complicado porque no es un solo segmento, sino que es la suma de varios segmentos de la onda refractada, ¿sí? Tendríamos en este caso que sumar los tiempos que tardan, porque todo el recorrido A, B, C, D, o sea que el tiempo T1 total de la onda refractada va a ser el tiempo que tarda en recorrer AB, el segmento de acá hasta acá, más el tiempo que tarda en recorrer BC, y más el tiempo que tarda en recorrer CD, ¿sí? Más el tiempo que tarda en recorrer CD. Ahora bien, por el concepto que habíamos mencionado, el tiempo igual a distancia o espacio, ¿sí? Sobre velocidad. En el caso del tiempo que tarda en recorrer AB, es AB sobre B0, porque recorre en el medio de arriba. Es AB sobre B0, ¿sí? Más el tiempo que tarda en recorrer BC. Ya estamos en el segundo medio, o sea que va a ser BC, que es la distancia, sobre B1, que es la velocidad del segundo medio. Y más el tiempo que tarda en recorrer CD, que es, digamos, es el otro segmento de acá, sobre B0, porque también está en el medio superior, B0. Pero primero hay una particularidad, que por simetría, AB es igual a CD, ¿sí? Porque forman ángulos críticos hacia ambos lados, se supone que las normales son verticales. Por lo tanto, si AB es igual a CD, tendríamos acá que T1 va a ser igual a AB sobre B0, ¿sí? Más BC sobre B1, y más AB, porque CD igual a B, AB sobre B0, lo cual pondríamos como 2AB, dos términos que se repiten, T1 va a ser igual a 2AB sobre B0, ¿sí? Sobre B0, más BC sobre B1. Ahora faltaría expresar tanto AB como BC en función de los datos nuestros, y que lo que queremos calcular, que es la profundidad Z, ¿sí? Y digamos las velocidades. Y primero vamos a ir calculando el tema de AB, ¿sí? ¿Cómo haríamos con AB? Entonces, hay que vincularlo con el ángulo crítico. AB es el segmento este, ¿sí? El ángulo, podemos tomar este segmento de acá, digamos, tengo el ángulo crítico, el Z y el cateto adyacente, y AB de hipotenusa, podemos plantear el coseno. El coseno de I sub C, ¿sí? Es igual a cateto adyacente, que sería AB, ¿sí? No, perdón, el Z, adyacente que es Z, sobre la hipotenusa, que es AB, ¿sí? Entonces yo puedo deducir ahí que paso a AB multiplicando, AB por coseno de I sub C, va a ser igual a Z, I sub C así, igual a Z, y me queda en definitiva que AB va a ser igual a Z sobre coseno de I sub C, ¿sí? Bien, ya tengo a AB expresado en función de la profundidad y el ángulo crítico. Ahora faltaría expresarlo a BC. Es un poco más complicado lo de BC, ¿sí? Vamos a ir borrando acá para tratar de hacerlo acá arriba, ¿sí? A BC, ¿sí? BC, ¿qué tiene la propiedad? Que los segmentos que están hacia ambos lados del BC, o sea, el SB y el CE, digamos, son iguales, ¿sí? Y la suma de SB más BC más CE me da toda la distancia X. O sea que si a la distancia X yo le resto estos dos segmentos que son iguales, o sea, yo diría que BC, ¿sí? Es igual a la distancia X, que es la misma que está arriba, y se proyecta acá en SE, ¿sí? Menos los segmentos SB y CE, menos SB, ¿sí? Menos, digamos, CE, ¿sí? Pero como SB por construcción geométrica es igual a CE, sería X menos SB, ¿sí? Menos SB, porque SB es igual que CE, por lo tanto sería X menos 2SB. Entonces, ahora faltaría ver, digamos, ya que tengo a BC, cómo lo expresaría SB en función del ángulo crítico, ¿sí? SB, que sería este, ¿sí? Es cateto opuesto, ¿sí? Y
SB sobre, digamos, y la hipotenusa sería con la tangente del ángulo. La tangente del ángulo I sub C, vamos a poner tangente del ángulo I sub C, ¿sí? Tangente y cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es SB y el cateto adyacente es Z. O sea, SB sobre Z, ¿sí? De donde paso multiplicando de acá me queda que Z por tangente de I sub C, ¿sí? Es igual a SB. Igual a SB. Ya teniéndolo a SB, lo puedo reemplazar acá en BC. BC va a ser igual a X menos 2 Z tangente de I sub C, ¿sí? 2 porque SB igual a Z tangente de I sub C. Z por tangente de I sub C. Entonces, me queda ya una expresión en donde ya vinculé a BC, digamos, con el Z, que es la profundidad, y el ángulo crítico. Bueno, ahora ya lo puedo reemplazar yo, digamos, lo vamos a reemplazar acá porque ya lo vimos en este gráfico, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito, o acá arriba, que es más fácil porque ya se puede borrar. Nos quedaría así, en definitiva. Bueno, tenemos entonces, en definitiva, que el tiempo T1 va a quedar, T1 va a ser igual, digamos, a 2AB sobre B0, 2AB, pero AB lo habíamos deducido que era Z sobre coseno de I sub C, o sea, 2Z sobre coseno de I sub C, coseno de I sub C, digamos, y eso dividido en B0, más lo que sería BC sobre B1. BC lo hemos encontrado que era X menos 2Z tangente de I sub C, Z tangente de I sub C sobre B1, ¿sí? Sobre B1. Bien, ahora vamos a tratar de ir reduciendo para poner en función de la velocidad. Acá podríamos hacer extremos sobre medio, Z por 1 Z y coseno de I sub C, o sea que va a quedar T1 igual a 2Z sobre B0 coseno de I sub C, ¿sí? Y acá podríamos distribuir acá el X, los dos términos, X sobre B1 menos 2Z tangente de I sub C, ¿sí? Sobre B1, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa más se puede hacer sobre B1? Ahí podemos ver que la tangente la podemos expresar usando una identidad como seno sobre coseno para que aparezca coseno, o sea que T sub 1 va a ser igual a 2Z sobre B0 coseno de I sub C, ¿sí? Lo vamos a poner un poco separado, X sobre B1 para este otro costado, para trabajar que tiene más puntos en común. 2Z por seno de I sub C sobre coseno de I sub C, sobre coseno de I sub C, o B1 coseno de I sub C, ¿sí? Bien, entonces ahí vemos que el primer término con el segundo tienen mucho en común, ¿sí? Aparece el coseno abajo, ¿sí? Y el 2Z. Para que no aparece el B0, pero podemos usar un artificio matemático para que aparezca el B0 y tener más puntos en común. Por ejemplo, 2Z sobre B0 coseno de I sub C. Si nosotros multiplicamos y dividimos por B0 segundo término, va a quedar menos 2Z sobre B1. Y ahí vamos a poner por B0, lo vamos a poner en rojo, o así, en B0 sobre B0, ¿sí? Porque multiplicamos y dividimos para que aparezca B0 también abajo, por el seno de I sub C sobre el coseno de I sub C. Entonces, ahí ya podemos ver que hay muchos puntos en común. ¿Por qué? Porque tenemos 2Z aparece en el primer término y el segundo también. Y acá más X sobre B1 que queda, digamos, suelto, ¿sí? 2Z aparece, el B0 también aparece acá y el coseno también. Entonces, yo lo puedo sacar factor común a todo el primer término, ¿sí? Para que quede 1, ¿sí? Y nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Le quedaría igual, T1 igual, saco factor común 2Z sobre B0 coseno de I sub C, coseno de I sub C, y por, si de 2Z a B0 sobre coseno de I sub C, como es lo mismo que 2Z a B0 sobre coseno de I sub C, al dividirlo me sale 1, menos, el 2Z se va, el B1 no se va, pero el B0 sí queda, digamos, el B0 de abajo sale y queda B0 de arriba y queda B1 abajo, ¿sí? El coseno sale factor común y queda seno de I sub C, ¿sí? Más X sobre B1, ¿sí? Y aquí que tiene importancia también para hacer una expresión más cortita, que recordemos lo que habíamos deducido en la gráfica
del ángulo crítico. Cuando llegamos al ángulo crítico, teníamos anotado que, por acá lo vamos a anotar, que, o por acá, como seno de I sub C, eso lo dedujimos, haciendo B0 por T, sobre B1 por T, era B0 sobre B1, ¿sí? Entonces, podemos reemplazar esto B0 sobre B1 por seno de I sub C, porque T1 igual a 2Z sobre B0 coseno de I sub C, ¿sí? Por 1 menos, como B0 sobre B1 es lo mismo que seno de I sub C, queda seno de I sub C por seno de I sub C, más X sobre B1, ¿sí? Y seno por seno es seno cuadrado, y hay una identidad trigonométrica que dice que 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado, ¿sí? La identidad dice que coseno cuadrado de I sub C es igual a 1 menos seno cuadrado de I sub C, ya que la suma da 1. Como esto del cuadrado, me quedaría que T1 va a ser igual a 2Z sobre B0 coseno de I sub C, y por coseno cuadrado de I sub C, ¿sí? Y más X sobre B1, ¿sí? Y ahí podemos simplificar el cuadrado, porque está el coseno cuadrado arriba, con el coseno de abajo, y me queda una de las expresiones que ya va llegando al final, ¿sí? Entonces me quedaría que T1, acá, T1 va a ser igual a 2Z sobre B0, 2Z sobre B0, ¿sí? Se fue el coseno por coseno de I sub C, más X sobre B1. Esto se hizo solamente para encontrar una expresión más sencilla, pero ahora tendríamos que vincularlo con las velocidades, por eso al coseno vamos a usar la identidad. Coseno de I sub C es raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de I sub C, ¿sí? Pero seno cuadrado de I sub C es B0 sobre B1, o sea que vamos a tener T1 va a ser igual a 2Z sobre B0, coseno de I sub C es raíz de 1 menos seno cuadrado, pero como el seno de I sub C ya lo vimos, el seno de I sub C es B0 sobre B1, en vez de poner seno cuadrado de I sub C, voy a poner B0 sobre B1 al cuadrado, porque es equivalente esto a seno de I sub C. Y todo esto más X sobre B1, ¿sí? Después, ahí se puede también hacer algunas operaciones, 2Z sobre B0, por raíz cuadrada de 1 menos B0 cuadrado, se distribuye el cuadrado, y me queda que más X sobre B1, ¿sí? Me quedaría que T1 va a ser igual a 2Z sobre B0, ¿sí? Sacamos como denominador B1 cuadrado, B1 cuadrado, en 1 es B1 cuadrado por 1 es B1 cuadrado, menos el B1 cuadrado de 1 por B0 cuadrado de B0 cuadrado. Y lo sacamos más X sobre B1, finalmente lo sacamos al B1 fuera de la raíz, entonces me quedaría que T1 es igual a 2Z sobre B0 por B1, porque sale afuera el B1, por raíz cuadrada de B1 cuadrado menos B0 cuadrado. Bien, más X sobre B1, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, que calculamos el tiempo, tomamos que el tiempo es el tiempo que tarda en tocar la segunda fase, X se hace 0, y queda una fórmula mucho más sencilla. Si tomamos el llamado del tiempo de tangencia, digamos, ¿sí? Quedaría que T1 va a ser igual a 2Z sobre B0 B1, ¿sí? Por raíz cuadrada de B1 cuadrado menos B0 cuadrado, eso es si X es igual a 0, ¿sí? Si X es igual a 0, 0 sobre B1 daría 0. Y finalmente puedo explicar Z, puedo pasar B0 sobre B1, B0 por B1 arriba, sobre 2, ¿sí? Por T1, ¿sí? Sería B0 por B1 por T1 sobre 2Z sobre raíz cuadrada de B1 cuadrado, perdón, 2 sobre 2, B1 cuadrado menos B0 cuadrado. Eso me permitiría calcular Z. Bueno, yo ahí llego a una fórmula que me permite calcular Z, que sería esto, la profundidad, en función de la velocidad de B1 y B0, que la saco por algo tangente, porque ya vemos este ángulo alfa y este ángulo beta, sabemos que la pendiente, la tangente de alfa es 1 sobre B0, de donde saco que B0 es igual a 1 sobre tangente de alfa. Y lo mismo pasa dividiendo el otro ángulo B1, tangente de beta, llamémosle, es 1 sobre B1, ¿sí? Entonces sale que B1 es igual a 1 sobre tangente de beta. O sea, teniendo los ángulos, yo puedo calcular las dos velocidades, y teniendo la velocidad puedo calcular la profundidad del estrato Z. Este sería todo el desarrollo de lo que es la teoría de Dromocrona, la parte de refracción, y con esto terminamos la unidad.